El artículo que vamos a discutir hoy es este, que se llama Restauración de bosques secos tropicales en Centroamérica, una revisión de los patrones y los procesos, por Griscom y Ashton. Se publicó en esta revista que se llama Forest Ecology and Management. Es de 2011. Ya tiene sus años el artículo, pero como se los expliqué anteriormente, la relevancia de este artículo es que resume muy bien la investigación que se ha hecho a nivel de restauración y también de sucesión ecológica en el bosque tropical seco. Porque algo que es evidente es que gran parte de los estudios de sucesión y de regeneración se han concentrado en la selva tropical lluviosa, el bosque tropical húmedo, y muy poco se ha hecho en ambientes más estacionales. Y Costa Rica no es la excepción. Entonces se conoce muy poquito acerca de los roles ecológicos de las diferentes especies del bosque seco, lo cual es sorprendente porque el bosque seco es uno de los ambientes tropicales que requieren de mayor protección y que actualmente se encuentra sumamente amenazado. Gran parte del esfuerzo de conservación se ha concentrado en los bosques lluviosos y hemos dejado el bosque tropical de lado. Los ecosistemas secos del Pacífico de Mesoamérica fueron los primeros en ser colonizados, no solamente por los españoles, sino también por las culturas precolombinas. Por muchas razones, porque estaban ubicados cercanos de la desembocadura de ríos, en terrenos muy fértiles, en terrenos que recibían muchos nutrientes y que además tenían una estación seca prolongada, y eso hay que ver que tiene sus ventajas, porque permitía controlar la sucesión, permitía remover el bosque, tener zonas agrícolas y pues manipular el proceso de regeneración de la selva, y esto facilitaba el uso agrícola. Entonces, para comenzar, el artículo hace pues, un relato de lo que han sido los estudios de sucesión y el sesgo que han tenido hacia el estudio de la regeneración en bosques lluviosos. Como les mencionaba, es el ambiente tropical terrestre más amenazado de Mesoamérica. Tenemos también que no se conoce un bosque tropical maduro. De esto hay una enorme controversia, es una conversación que todavía está sucediendo, y es el hecho de que no tenemos muestras, una línea base de lo que es el bosque seco maduro. Eh, Hay algunos lugares en Costa Rica donde hay parches de bosque muy viejo que pueden aproximarse a lo que sería la vegetación del bosque seco en su etapa de sucesión ya tardía. Pero nuevamente, como les mencionaba y lo discutimos en la clase pasada, esto es una conversación que todavía está sucediendo porque es muy controversial. La gente no se pone de acuerdo en la apariencia, en la composición de especies, en el funcionamiento de lo que sería un bosque tropical seco maduro. La mayoría de los bosques que tenemos protegidos eh, son bosques que se han regenerado, que han sido el resultado de la regeneración de pastos, de la regeneración de haciendas ganaderas o de la regeneración de bosques que han sido extraídos, principalmente por madera. También la extensión que tenía el bosque seco antes de la llegada de los españoles iba más o menos desde los estados mexicanos de Jalisco y Oaxaca, en la costa pacífica de Mesoamérica, hasta lo que es la península de Azuero en Panamá y algunas partes de lo que es la cuenca del Canal de Panamá o la ciudad de Panamá, donde está ubicada la ciudad, del lado pacífico. También con algunos parches boscosos en la península de Yucatán, en lo que es la selva baja caducifolia, que así es como se le dice al bosque seco en esta parte de México, en los estados de Campeche, en los estados de Mérida, de Yucatán, donde tenemos áreas típicas de bosque seco y también en algunas partes de Veracruz.
También en el área, en muchas áreas del Caribe, Cuba y Puerto Rico, tenemos zonas típicas de bosque seco. Esto es en América. Y también en Sudamérica ya estaríamos hablando de matorrales como el cerrado, que son eh, tipos de vegetación arbustiva también muy estacional, con épocas secas pues bastante prolongadas. En el caso particular de Mesoamérica, estamos hablando de que toda esta extensión de bosque, que era una de las hábitats tropicales más comunes antes de el contacto con los españoles, solamente existe un 1.7% remanente. Y de este 1.7%, muy poco se encuentra protegido. Entonces, este proceso de degradación, y el artículo lo discute brevemente, comenzó durante la época precolombina. Nuestras civilizaciones prehispánicas hacían un uso muy intenso del bosque seco, como ya habíamos mencionado, y establecieron muchos de sus ciudades, de sus aldeas, de sus comunidades en áreas de bosque seco porque era un ambiente muy favorable climáticamente, permitía una agricultura estacional y no estaba ubicado en zonas muy propensas a, digamos, enfermedades como zonas más húmedas. De hecho, una de las razones por las cuales San José y Cartago se establecieron en donde están ubicados, ¿verdad? Es debido a la presencia, la existencia de una estación seca prolongada, aunque debido a la elevación, lo que es el Valle Central de Costa Rica, tiene condiciones climáticas muy agradables, especialmente lo que es el Valle Central, eh, donde está ubicada la ciudad de San José, Cartago, el centro de Heredia, y ya lo que es el Valle Central Occidental, por ejemplo, lo que es Grecia, Atenas, San Ramón, que también tienen áreas que son muy estacionales y que en algunos casos no se diferencian mucho ni en estructura, ni en composición de especies, ni en funcionamiento de lo que es un bosque seco en la provincia de Guanacaste. Entonces, durante la época precolombina se usaba el fuego para controlar la sucesión y de hecho existían sabanas antropogénicas, sabanas que son dependientes de la presencia del fuego. Estas sabanas dependen de que la especie humana inicie el fuego para que se puedan mantener. Y nuevamente, como vimos en la clase de Luis Guillermo, todavía es un tópico controversial si las sabanas son naturales o si son antropogénicas. Las sabanas que tenemos en Guanacaste son sin duda antropogénicas porque si ustedes suprimen el fuego, las sabanas se revierten a bosque. Y los españoles comenzaron este proceso de colonización estableciendo haciendas ganaderas, usualmente localizadas en poblados indígenas o cerca de poblados indígenas, y establecieron el uso del ganado. Entonces, estas haciendas ganaderas o ranchos, donde están establecidos actualmente parques nacionales, como el Parque Nacional Santa Rosa, el Parque Nacional Palo Verde, aquí tenemos la estación biológica de la OET en Palo Verde, fueron anteriormente ranchos ganaderos. De hecho, los edificios de la estación de guardaparques en Palo Verde todavía mantienen algunas habitaciones que utilizaban eh, pues los dueños anteriores, los ganaderos, y también mantienen corrales. Lo mismo sucede en el caso de Santa Rosa. Pues a partir de estos ranchos se concentraba mucha de la actividad económica y de hecho las fuentes de trabajo. Y para mantener el ganado, bueno, la gente tenía que reemplazar el bosque por pastos. Entonces, para esto utilizaban el fuego. Entonces, las haciendas ganaderas promovieron el reemplazo del bosque seco por los pastos. En Palo Verde todavía se pueden ver algunos vestigios de este tipo de actividad porque dentro del bosque se encuentran remanentes de árboles caídos que fueron quemados
y no necesariamente por fuegos recientes, sino fuegos de mediados e incluso principios del siglo XX, en donde todavía funcionaba la hacienda, porque nuevamente se necesitaban mantener áreas abiertas para establecer pastos. Y la laguna de Palo Verde, como ya habíamos mencionado en su debida oportunidad, es una laguna antropogénica porque se establece para que el ganado no solamente pueda abrevar, sino también tener espacios abiertos donde se establezcan pastos. De 1960 a 1980 tuvimos picos de deforestación verdaderamente elevados, que de hecho establecieron récords históricos, no solamente a nivel de Costa Rica, sino también a nivel de Latinoamérica. Entonces el bosque se removía primariamente para dar espacio a los pastos. La deforestación, o sea, la extracción de madera era secundaria. Mucha de esta extracción de madera se daba o se concentraba en unas cuantas especies. Actualmente, pues, considerar que especies como el guanacaste, como de cenízaro, no se utilizarían, simplemente se dejaban que se quemara, sería una locura. Pero en el pasado, del siglo pasado, durante estos periodos, entre los 60 y los años 80, habían especies que concentraban la extracción, entre ellas el cedro amargo. Y de ahí en adelante todo el resto de la madera, si no era maderas preciosas, eh, como la caoba, por ejemplo, se dejaba, eh, se dejaba en el suelo y eventualmente se quemaba. Y este fue el caso de la hacienda Santa Rosa, ¿verdad? Que desde principios del siglo XIX, concentraba parte de la actividad económica en esta área de Guanacaste. Muy bien. El artículo dice que la conservación del bosque seco es relativamente reciente. Sucedió entre 1970 y 1990 cuando se establecen diferentes reservas a lo largo de toda la costa pacífica de Centroamérica. Bueno, esto es debatible. En realidad, pues, la conservación, si bien se dio dentro de este periodo, ya es muy difícil establecer parques nacionales de forma, es decir, inmediata porque por un lado ya no hay espacio, hay otras prioridades y la población local en muchos casos está en contra del establecimiento de más áreas protegidas que restringen el uso de esas áreas naturales, que restringen el ingreso, el paso, entre otros factores. Pero dentro de este periodo, en Costa Rica se establece el Parque Nacional Santa Rosa, se establece Palo Verde, bueno, incluso Santa Rosa es mucho antes de los 70. Lomas de Barbudal, ya en 1986, el Parque Nacional Barra Honda, que también tiene áreas de bosque seco, entre otros. Estos son solamente algunos ejemplos. Y muchas de estas áreas pues se han dejado a la regeneración natural debido, entre otros factores, a la pérdida del valor del ganado, del precio de la carne, a el aumento de los costos de lo que es la actividad ganadera, a las fluctuaciones climáticas que hacen que esa actividad ganadera sea más difícil, así como a el desarrollo de procesos urbanísticos, desarrollo de comunidades, sobre todo en zonas costeras, que también son áreas de bosque seco en Guanacaste, y que donde los nuevos dueños prefieren tener un área boscosa más que un área de pastizales. También está el factor turismo, que ha sido uno de los argumentos principales para justificar procesos de conservación, que actualmente estamos pues en problemas, todos aquellos que trabajan en el sector turismo porque está detenido y que nos está obligando, el país en general, a diversificar la economía
y no depender tanto de una actividad que a nivel de conservación ha generado muchos beneficios, porque el desarrollo turístico ha sido, digamos, un argumento muy fuerte para justificar la conservación. Usted tiene una propiedad, no sabe cómo manejarla, tiene la alternativa de explotarla a nivel ganadero o de establecer una plantación forestal. ¿Por qué no la desarrolla a nivel turístico? Ese era el argumento que teníamos anteriormente y con esto de la pandemia, pues de un pronto a otro no parece ser una buena idea. Entonces hay que buscar nuevas alternativas, ya sea desde reactivar esta actividad o bien de buscar otras actividades que sean congruentes con conservación, pero que no se protejan de las fluctuaciones en el mercado del turismo. También hay que considerar el rol de las plantaciones forestales. El artículo menciona como una de las causas que ha favorecido este proceso de conservación del bosque seco el establecimiento de plantaciones forestales. La mayoría de las plantaciones que se establecen en el bosque seco son de especies exóticas, principalmente la teca, aunque hay algunas contados casos de plantaciones de pochote. Pero en realidad muchas de las especies de maderas preciosas del bosque seco son especies de maderas duras, maderas densas que toman mucho tiempo en desarrollarse y que económicamente no son muy favorables, sobre todo a corto plazo. Pero las plantaciones forestales, si bien tienen sus impactos a nivel ecológico, muchos de ellos no muy positivos en términos, por ejemplo, de favorecer la biodiversidad, sí tienen el efecto de reducir la presión sobre el bosque natural, la presión de extracción de madera eh, del bosque natural. Ya habíamos mencionado que otra de las factores que contribuyó al proceso de restauración del bosque seco fue la caída en los precios de la carne. Entonces, a medida que esto sucedía, pues las áreas de bosque seco se han ido regenerando, los pastizales se han ido revertiendo a áreas de bosque secundario, que si bien no es muy diverso, sí tiene la ventaja de que favorece el paso de fauna. Y al pasar la fauna también favorece otros procesos de regeneración asociados. También el artículo hace una definición de bosque seco que la toma prestada de una organización que se llama TropiDrive. TropiDrive es una organización fundada por el científico costarricense Arturo Sánchez Azofeifa, que dio sus primeros pasos académicos en la Universidad de Costa Rica, en un centro de sistemas de información geográfica, y si la memoria no me falla, se llamaba el Centro de Estudios sobre Desarrollo Sostenible, algo así. Y de ahí, pues Arturo se fue a la Universidad de Alberta, en Canadá, en donde ha desarrollado su carrera casi en su totalidad, utilizando sensores remotos. Ellos tienen un proyecto muy bonito en Santa Rosa, donde usan torres con aparatos que miden el intercambio de carbono, que miden la emisión de gases, que están midiendo cuán rápido está creciendo el bosque, y también miden la estructura del bosque utilizando una técnica de rayos láser que se llama LiDAR. Y con esto pueden medir no solamente el número de estratos, sino también la biomasa del bosque. Entonces, TropiDrive es un proyecto muy, muy interesante, muy robusto, que se está desarrollando actualmente en Santa Rosa. Bueno, ellos definen el bosque seco como aquel tipo de bosque que está compuesto por especies arbóreas que son tolerantes a la sequía, que son deciduos, al menos un 50% de los árboles son deciduos, y que tiene una temperatura promedio anual mayor o igual a 25 grados Celsius, con una precipitación promedio anual que varía entre 700 y 2000 milímetros y que tienen al menos 3 meses secos. Es una definición amplia, semejante a la que vimos durante la clase de bosque seco, que está tomada de este artículo, que es un clásico de Murphy y Lugo, sobre los bosques tropicales de Centroamérica, que está tomado a su vez, perdón, es un capítulo de este libro de los bosques estacionalmente,
de Ernesto Medina, Stephen Bullock, Harold Mooney y otros. Entonces, en realidad, es una definición muy amplia. Y por tanto, al ser una definición muy amplia, vamos a tener un gran rango de hábitats o ecosistemas, en este caso, desde un bosque tropical seco típico a bosques estacionalmente verdes, incluyendo áreas de sabana, dominadas en muchos casos por arbustos. Entonces, la definición es muy amplia. En las sabanas hay que recordar que se revierten a bosques secos y se suprime el fuego. Sin embargo, hay sabanas como las que estudió Esteban Jiménez en su tesis, si mal no recuerdo, de licenciatura, en las sabanas de Miravalles, donde encontró una gran cantidad de pastos nativos. El hecho de que hayan pastos nativos, pues genera la duda de si son naturales. Yo soy de la idea de que las sabanas son ambientes antropogénicos que fueron manejados incluso por nuestros antepasados indígenas. Entonces ya tienen varios miles de años de ser expuestos al fuego por diferentes razones, por facilitar la cacería, por facilitar la agricultura, entre otros. Entonces son ambientes que en mi opinión son antropogénicos, pero faltan muchos estudios, especialmente a nivel de polen, que nos permitan ir más atrás en el pasado y determinar cómo han sido esos cambios de vegetación. Entonces la pregunta está abierta. El fuego, bajo las condiciones actuales, no es un factor ecológico natural. No existen condiciones, o por lo menos si se dan esas condiciones, son muy raras, en donde existan fuegos naturales, fuegos espontáneos. Porque la época en donde hace más calor y la biomasa se seca y está, digamos, susceptible al fuego, es la época seca, donde no tenemos tormentas, no tenemos rayos, no tenemos ningún foco, digamos, natural de fuego. Entonces es muy difícil tener un fuego espontáneo en esta parte del mundo para que el fuego sea un factor ecológico natural. Otro prueba de que no hay mucha adaptación al fuego es que gran parte de las especies tropicales, sobre todo de árboles, son susceptibles a fuegos superficiales, fuegos que no son muy fuertes, muy intensos, pero si vienen a afectar la corteza en la base del árbol y matan a lo que es el xilema, bueno, el xilema está muerto, pero si lo afectan o destruyen, o el floema, que es un tejido vivo que transporta los nutrientes, pues se crea un anillo alrededor de la base del árbol que evita que haya transporte de agua y nutrientes, el árbol eventualmente muere. Son contaditas las especies arbóreas que son resistentes al fuego. Y entre las que son resistentes, como Crescentia, o sea, sí, Crescentia lata, Crescentia cujete, el calabazo, o los árboles de Nance, Birsonima crassifolia, son especies que tienen una corteza gruesa y que pueden resistir fuegos superficiales, pero como les digo, son contados con los dedos de una mano. Sin embargo, hay pastos nativos que son dependientes del fuego. ¿Qué tenemos sobre estudios de regeneración en Mesoamérica? El artículo menciona dos lugares, uno en Santa Rosa y el otro en la península de Azuero, pero en general la conclusión es que hay muy pocos estudios de regeneración. En Santa Rosa se ha analizado qué sucede cuando se suprime el fuego, cuando se usa el ganado como un medio de dispersión y también como un medio de control del fuego. También mediante el uso de árboles focales, árboles que proveen sombra, que proveen alimento para aves, para mamíferos, que los utilizan como una estación al cruzar áreas abiertas. Defecan semillas, se alimentan de frutos, ayudan a dispersar frutos y crean una isla de vegetación que poco a poco se va expandiendo. Y con ello, pues, vienen a cambiar las condiciones del pasto. Un pasto
básicamente no tiene sombra, las condiciones físicas de temperatura son extremas, los suelos están muy expuestos, son muy secos, y también tenemos insectos, incluyendo hormigas muy agresivas que vienen a depredar semillas. Entonces, los pastos son muy hostiles para la regeneración del bosque. Si tenemos un árbol y muchas de las especies de higuerones o ficus realizan esa función que logren establecerse en un pastizal, este ficus va a atraer aves por sus frutos y también por su sombra y va a crear esta isla de vegetación. Entonces, el uso de árboles focales se ha desarrollado en Santa Rosa como un mecanismo de restauración del bosque seco. También se ha encontrado que a medida que el bosque seco se va regenerando, va aumentando la diversidad de especies en general. Aquí el artículo menciona 3 ejemplos: bosques maduros de 50 o más años, que tienen entre 77 y 127 especies de árboles por hectárea; bosques que han sido extraídos por madera y bosques en general jóvenes. No menciona un rango de edad para esos bosques, pero indica que tienen 30 especies por hectárea. Y los bosques de pastos regenerados, que son los más comunes, tienen alrededor de 21 especies, y estamos hablando de algunas décadas de regeneración. Entonces, a medida que aumenta la edad del bosque, aumenta el número de especies y también aumenta el número de especies que son siempre verdes. Que esto es un factor interesante, que el bosque seco se ha considerado como predominantemente deciduo, pero eso es porque la mayoría de los bosques secos que conocemos son bosques muy jóvenes, son bosques restaurados, regenerados, sobre todo a partir de pastos o pastizales. No han tenido tiempo de acumular esas especies siempre verdes. Pues a medida que el bosque madura, la cantidad de especies en general aumenta y sobre todo las especies que son siempre verdes. También disminuye con la edad del bosque las especies que son dispersadas por el viento, lo cual quiere decir que aumentan las especies que son dispersadas por vertebrados, y disminuye también las especies que se regeneran a partir de rebrotes, que esto sucede cuando un bosque es sometido al fuego. Cuando un bosque es sometido al fuego, muchos de los árboles mueren, pero aquellos que pueden sobrevivir se regeneran a partir de brotes que surgen de la base del árbol. Yo he tenido el chance de ver este proceso de regeneración que se da principalmente con el inicio de las lluvias, y en realidad puede ser muy rápido, y hay especies que son muy eficientes para regenerarse e incluso reproducirse de forma temprana. Una de esas especies es el árbol poroporo o Coclospermum vitifolium, que es una especie pionera eh, que también puede alcanzar de un poro, digamos, maduro, puede tener unos 5 años, 6 años, y tener una altura de unos 7, 8 metros. Pero lo interesante del poro es que comienza a ser reproductivo al año, a los 2 años. Entonces tenemos brinzales de 1,50 m de altura, de 2 metros, arbolitos muy delgados que son reproductivos. Entonces el poro es una de las especies pioneras que favorecen la regeneración del bosque seco. Igual el árbol de laurel, Cordia aliodora. Este árbol, que lo tenemos también en el Valle Central, que es una madera muy buena, se usa para hacer casas, muebles, entre otras cosas. Estos arbolitos se regeneran a partir de rebrotes o bien de semillas y tienen tasas de crecimiento muy altas. Hay que recordar que cuando un bosque es quemado, toda esa materia orgánica que se ha convertido en cenizas, con las primeras lluvias es una materia orgánica muy fértil, que favorece el crecimiento rápido de los primeros árboles que logran establecerse. Meses después de un incendio, con el inicio de las lluvias, en un bosque seco, ustedes pueden tener brinzales de Cordia aliodora de 1 metro hasta 1,50 m de estatura. Eso es impresionante, considerando que muchos se desarrollan a partir de semillas. Considerar que la fertilidad del suelo en este caso
juega un rol importante. Luego, el artículo discute algunas de las principales causas de degradación del bosque seco. Entre ellas, habla de eventos únicos intensos y menciona la introducción de pastos exóticos y la remoción del bosque. Pues como ya habíamos discutido, la principal razón de la deforestación fue abrir campo para pastizales. La extracción de madera era algo secundario. Dentro de estos pastos introducidos está el pasto jaragua o Hiparrhenia rufa. La mayoría de los pastos que se usa en Centroamérica en general, Costa Rica no es una excepción, son pastos introducidos de África que son lo suficientemente productivos y resistentes para aguantar la actividad del ganado. Los pastos nativos son muy débiles, no funcionan. Entonces, desde mediados del siglo XX se ha introducido jaragua. La jaragua tiene la característica de que las semillas son dispersadas por el fuego. ¿Por qué? Por el humo, por estas corrientes de aire caliente. Las semillas son muy livianas y son dispersadas por el fuego. Es una especie que está adaptada, que viene de la sabana africana, está adaptada a fuegos recurrentes y tiene un potencial invasor importante que todavía no se ha explorado. Muchos terrenos baldíos en áreas tanto de bosque seco como áreas más húmedas dentro de lo que es el Valle Central en Costa Rica están dominados por jaragua, sin mencionar, por ejemplo, pastizales. Y la jaragua forma raíces fibrosas que llegan a ser muy profundas y que en realidad es difícil de erradicar. Usted puede cortar la parte aérea de este pasto jaragua, pero todavía queda un rizoma subterráneo, quedan raíces y esa jaragua se va a regenerar. Bueno, otro factor o causa de degradación del bosque seco es el legado estructural de eventos únicos intensos que afectan la conservación o la eliminación de las fuentes de regeneración. Por ejemplo, el fuego, al utilizarse como una herramienta para remover el bosque, va a dejar muy pocos árboles que hayan sido resistentes, más si aplicamos fuegos recurrentes. Entonces, muchos de esos árboles ya no van a estar presentes para servir como árboles semilleros. De ahí que sean críticas el rol que juegan las cercas vivas. Las cercas vivas dan refugio al ganado, proporcionan alimento, también funcionan como un mecanismo para que muchos grupos de fauna se dispersen, las usen como una estación de descanso, tienen un rol semejante al de árboles focales. También se utilizan muchos árboles leguminosos que son dispersados por estacas y que además fijan nitrógeno, entonces también ayudan a fertilizar el suelo. Entonces, las cercas vivas funcionan como un sistema que permite el paso de la fauna, que permite aumentar la fertilidad del suelo y que permite conectar fragmentos boscosos. Bueno, eventos crónicos repetidos. Tenemos que hablar también del fuego, de la aplicación de pesticidas y del impacto del ganado. Entonces, el fuego tiene esa función de ser filtro. También el fuego es una fuerza de la naturaleza impresionante. Y no sé si ustedes han tenido el chance de ver un fuego en acción o de combatir un fuego. Es no solamente peligroso, sino también es físicamente pues muy cansado. ¿Qué sucede? El fuego comienza primero con humo, digamos, obviamente, y me van a perdonar porque suena un poquito caricaturesco, pero usted ve el humo en el ambiente, luego comienzan a caer cenizas, luego se oye el fragor del fuego y luego usted tiene el fuego a la par de la casa. ¿Verdad? Así es como funciona, se mueve de una manera muy rápida, varía de acuerdo con el viento y dependiendo de la biomasa que esté disponible puede ser muy rápido. El efecto del fuego para la regeneración natural es catastrófico porque ustedes pueden haber protegido un bosque del fuego por décadas,
y en cuestión de horas ese bosque se vuelve cenizas, literalmente. Entonces todo un esfuerzo de conservación se convierte literalmente en humo. Entonces el efecto del fuego en el bosque seco es catastrófico y si es un fuego recurrente nos va a dejar una sabana arbustiva, una sabana con arbustos dispersos o árboles dispersos que sean resistentes al fuego. El efecto del fuego ya a largo plazo es empobrecer la capacidad de regeneración del bosque, empobrece también los pastos y elimina muchos recursos para insectos, sobre todo abejas y avispas que requieren de malezas y de arbustos que son eliminados por el fuego. Tenemos un pasto, en muchos casos, de una sola especie, con muy pocas malezas y, y en realidad un ambiente sumamente pobre en diversidad de especies. El ganado, en este caso hay que considerar que tiene un efecto doble propósito. Por un lado, puede utilizarse como una herramienta para evitar fuegos, al disminuir la cantidad de biomasa. Puede utilizarse como una herramienta para dispersar ciertas especies. El ganado come, por ejemplo, el guanacaste, los árboles de cemízaro y leguminosas en general que son consumidas por el ganado y el ganado simplemente las dispersa. Pero también llega un momento en que es necesario saber cuándo hay que reducir la densidad de vacas o de caballos o ganado en general, o bien removerlo del todo, porque el efecto del ganado, una vez que el bosque alcanza cierto nivel de diversidad, puede ser contraproducente. Comienza a comerse las plántulas regeneradas, comienza a tener este efecto de aplastar eh, las plántulas, de meterse al bosque, de consumir los brotes tiernos, de afectar lo que es la capacidad de un árbol, un arbolito de sobrevivir, pues llega un momento en que hay que sacar al ganado. También el artículo habla de efectos funcionales y aquí estamos hablando de lo que es el flujo de nutrientes. Mucho de la capacidad regenerativa de un bosque tropical seco va a depender de la historia de uso que haya tenido. Si son ambientes sometidos a fuegos recurrentes, sometidos a una ganadería intensiva, entonces van a tener un poquito más de problemas en regenerarse porque los suelos van a ser empobrecidos, van a tener una estructura que evite la retención de agua y van a ser suelos más compactos. Son suelos que en general son muy duros, que durante la estación seca se van a, vamos a tener como fracturas. Y son suelos muy, muy compactados. Entonces, ese tipo de suelos van a ser más difíciles la regeneración natural. Aquí en esta diapositiva tenemos a Ana Beatriz Hernández, que es estudiante de la Escuela de Biología. Actualmente está haciendo su tesis de licenciatura en Interpretación Ambiental. Y Ana Beatriz siempre ha estado involucrada en actividades de prevención del fuego, sobre todo con este personaje, Toño Pisote, en actividades de educación ambiental, en actividades de divulgación. Se las traigo a colación porque está haciendo su tesis específicamente, si mal no recuerdo, en Palo Verde, en programas de educación ambiental, porque la educación ambiental es fundamental. En Costa Rica tenemos una cultura del fuego que honestamente a mí me da pereza. ¿Por qué? Porque yo he estado involucrado en actividades de reforestación en áreas de bosque seco, en el Valle Central Occidental, y hacer reforestación es muy duro. Por un lado, hay que buscar las plántulas apropiadas que puedan sobrevivir, que sean nativas de un área, a ser reforestada, luego cargarlas, luego no solamente trabajar con las comunidades, sino la parte física de hacer reforestación es muy dura. Y hemos tenido casos en que sitios que han sido reforestados simplemente por una quema que se sale de control o bien simplemente porque a alguien se le ocurre quemar basura, ese fuego se extiende a un bosque y se van años de regeneración, años en donde se ha intentado
proteger un bosque que tiene muchas funciones, entre ellas proteger tomas de agua o servir como en sitios que son fuentes de acueductos comunales y de un pronto a otro todo ese esfuerzo de años se va en cuestión de horas. Entonces, esta cultura de hacer quemas de lo que la gente llama basura, que es hojarasca, hay que eliminarla y basura en general, porque a veces son simplemente desechos, incluso plásticos o desechos de construcción que se queman y el fuego se extiende al resto del bosque. Entonces son actitudes verdaderamente irresponsables que tenemos que ir cambiando a través de procesos de educación. Ok, el artículo habla de 5 modelos de restauración. Una es, el más básico, es la restauración pasiva o natural, que funciona si el bosque no ha sido muy degradado, si todavía las propiedades del suelo son apropiadas para favorecer el crecimiento de los árboles y si estos bosques además son conectados con otros fragmentos. Entonces funciona cuando tenemos un bosque todavía funcional o parches de bosque funcionales que nos permitan regenerar pastizales. Deben haber suficientes árboles que sean fuentes de semilla, estar conectado con bosques riparios o estos bosques que se establecen a lo largo de ríos o quebradas y los suelos deben ser lo suficientemente aptos como para favorecer esa regeneración natural. Algunos ejemplos, por ejemplo, Birsonima crassifolia, el nance, Spondias mombin, el jobo, Eugenia coloradoensis, que es una mirtácea, esta sí no recuerdo el nombre común, pero especies como Eugenia, como el nance, como Spondias, atraen aves, atraen frugívoros, organismos que vienen a dispersar semillas y que favorecen la regeneración del bosque. También hay que suprimir el fuego y proteger al bosque del ganado. Bueno, el término que usa el artículo es protección del ganado. Yo lo hubiera cambiado por manejo del ganado, porque como les mencionaba, el ganado tiene una doble función, un doble uso. Puede servir para evitar fuegos, puede servir para dispersar ciertas especies, pero llega un momento en que hay que sacar al ganado si nuestro objetivo es favorecer la regeneración del bosque. También ya en casos más críticos se requiere la reforestación manual con especies nativas que faciliten la sucesión, o sea, especies que produzcan frutos. Aquí pongo dos ejemplos de los que menciona el artículo. Uno es el ojoche, Brosimum alicastrum, que en otras partes de Centroamérica le llaman el árbol baco. Como una regla, cuando uno está en el campo, cualquier planta que produzca secreción lechosa, la hipótesis nula es que es tóxica. Plantas con algún tipo de secreción, ya sea amarillenta, especialmente lechosa, usualmente son especies muy tóxicas. Pero el Brosimum es una excepción porque la secreción lechosa del Brosimum es comestible. No sabe muy bien, pero puede ser una fuente de carbohidratos. De hecho, el ojoche cuenta con recetarios. En Costa Rica no es muy utilizado como fuente de alimento por parte de los humanos, pero en otras partes, por ejemplo en Guatemala, hay libros de recetas que usan ojoche. Los frutos son ricos, el follaje también es comestible. Pues hay maneras de preparar el ojoche, Brosimum alicastrum. Y en el caso de la regeneración del bosque seco, de la restauración, es una especie que produce frutos, frutos suaves, frutos carnosos, que atrae una gran cantidad de especies de aves y de frugívoros en general. Es una morácea. La zapotácea, Manilcara zapota o el zapote, es un fruto que personalmente a mí no me llama mucho la atención, pero hay gente que le encanta, y entre ellos otros organismos frugívoros. Entonces el zapote es una especie nuevamente que es relativamente fácil de propagar y que además produce estos frutos que atraen una gran cantidad de vertebrados que también vienen a dispersar otras especies. También el artículo menciona que es necesario remover pastos invasores. Ya habíamos hablado de Parrenia rufa.
saca a colación la especie Saccharum espontaneum, que en Panamá es un problema, es una especie introducida del sureste asiático. Llegó a Panamá debido al canal, se dispersó en la cuenca del canal de Panamá y es un problema no solamente para la regeneración del bosque seco, sino para los campesinos del área de la cuenca del canal. ¿Por qué? Porque Saccharum espontáneo es semejante a la caña de azúcar, incluso es más alta. Es una especie que se reproduce por rizomas y que lo que hace es ocupar áreas considerables, ya sea de pastizales o áreas agrícolas. Entonces está dejando a los campesinos básicamente sin tierra, porque es muy difícil de erradicar. La erradicación manual es muy cansada, con un machete, es casi imposible, con tractores. La gente en el campo no tiene a veces el acceso a un tractor. Está dejando a muchos campesinos sin tierra. Y también a áreas de bosque seco. Está reduciendo la capacidad de muchas áreas del canal de percolar agua. Como ustedes se imaginarán, el funcionamiento del canal es proporcional a la cantidad de agua que pueda generar la cuenca. Entonces, Saccharum es un problema eh, actual en la cuenca del Canal de Panamá. Ya habíamos hablado un poquito del uso de plantaciones forestales, tanto de especies nativas como exóticas, como una manera no solamente de mejorar la estructura del suelo, sino también de reducir la presión de la extracción de madera del bosque natural. Las especies más comunes en el bosque seco, obviamente la teca, también hay plantaciones de melina y plantaciones de pochote. También quisiera recalcar el cuadro 2 del artículo. No lo estoy presentando aquí en detalle, pero sí me gustaría que ustedes lo examinaran porque da una lista bastante amplia de especies arbóreas en donde identifica primero la estrategia de sucesión, si es pionera, si es una especie típica de bosque más maduro, así como el mecanismo de dispersión, si es susceptible al fuego, y anotaciones sobre la función ecológica, si fija nutrientes, si atrae organismos dispersores. Entonces, el cuadro 2 es como un compás, o sea, como una brújula, en el sentido de que nos va a dar información de qué especies podríamos integrar en un programa de restauración de un bosque. ¿Qué especies deberíamos propagar a nivel de vivero para tener especies que nos puedan funcionar en las etapas iniciales de regeneración, tal vez sembrarlas en etapas, digamos, más maduras de un bosque en regeneración para diversificar lo que es la composición de especies, lo que se llama enriquecer, sí, es enrichment planting, o sea, plantar especies con ciertas funciones ya más específicas para enriquecer no solamente la diversidad, el número de especies del bosque, sino también la diversidad funcional. Entonces, este cuadro 2 me parece que es un excelente aporte. Tal vez uno de los mejores, las mejores contribuciones del artículo es darnos esa lista de especies que va a ayudar a la gente que ahorita está involucrada en los procesos de regeneración de los bosques secos. Nos ayuda a identificar en qué momento es necesario sembrar qué tipo de especies a fin de mejorar no solamente la diversidad del bosque en general, a todo nivel, no solamente el número de especies, sino también diversidad funcional. Hay una terminología que el artículo menciona que yo creo que es necesario revisar, porque yo lo he visto, el uso de esta terminología en defensas de tesis, y a veces la persona no sabía de qué se trataba el término. Por ejemplo, la cronosecuencia. Una cronosecuencia es cuando usted tiene parches de bosque de diferentes edades y usted examina la composición de especies o el funcionamiento del bosque en diferentes estadios siguiendo una trayectoria temporal. Pues usted no necesita realizar un experimento en donde, por ejemplo, abra una parcela en el bosque y vea cómo se da la regeneración natural a través del tiempo en un estudio que va a durar
50 años. Usted puede tener un parche de bosque que usted sabe que es joven, un parche de bosque que usted sabe que es de mediana edad y un parche de bosque que es viejo. Entonces, tanto la composición de especies dentro de esos parches como los procesos ecológicos dentro de cada parche se dan a través del tiempo. Entonces, usted no tiene que establecer un experimento que usted siga por muchísimo tiempo, sino que ya usted tiene su cronosecuencia. Esto sucede, por ejemplo, no solamente en bosques secos, se da en bosques lluviosos y también se da en bosques afectados por ríos. Pues porque el río funciona como un factor de disturbio que puede afectar el establecimiento del bosque. Usted sabe cuándo fue la última inundación, este parche de bosque tiene tantos años, el otro bosque es más maduro. Eso es lo que se llama una cronosecuencia. Y las cronosecuencias sirven para estudiar sucesión simultáneamente. O sea, el investigador, investigadora, no tiene que esperar años para que se den esos procesos dentro de un parche, porque usted ya tiene las edades de los parches más o menos identificadas. El otro término que menciona el artículo es gentrificación o gentrificación urbana. La gentrificación es el reemplazo de los pobladores originales de un área por otros pobladores. Es lo que sucede en un área, por ejemplo, un área rural. Yo tengo una finca de café muy grande y la voy a urbanizar. Entonces comienzo a vender lotes. ¿Y qué pasa? Los lotes se los voy a vender a extranjeros. Los extranjeros vienen y establecen o construyen casas muy caras, cada una con una piscina. ¿Qué está sucediendo? Me está cambiando la composición de la comunidad. De un pronto a otro, ya mi comunidad no está formada por agricultores, ya no es una comunidad pequeña, de un pronto a otro se ha duplicado en tamaño poblacional y ahora la personalidad de esta comunidad es diferente, ¿verdad? Para bien o para mal. Ese proceso de reemplazo es gentrificación o gentrificación. También sucede cuando, y eso se da en San José, se da en el Valle Central, es muy común, la gente vende una propiedad. ¿Y qué pasa? De un pronto a otro, cuando ustedes tienen esas comunidades que están separadas del resto por una aguja, eh, el precio de las propiedades ha aumentado muchísimo. Entonces, la gente original de esa comunidad ya no tiene suficiente capacidad económica para comprar y construir en la comunidad donde nació. Tiene que irse a otros lugares donde el precio de la tierra sea más accesible, donde pueda construir una casa. Entonces, hay un reemplazo, ¿verdad? Eso se llama gentrificación. Luego hay otro término que y lo discutimos anteriormente en algunas diapositivas atrás, y es la regeneración a partir de brotes o a partir de vástagos, que se llama copiz o copicing. Y es eso, es básicamente que usted tiene ya sea a partir de una estaca o bien el árbol es dañado o un árbol es cortado y desde la base emergen rebrotes. Eso es una manera en que el bosque seco se regenera cuando ha sido alterado, ya sea por deforestación o por el fuego. Y los bosques riparios, que tal vez no sea necesario explicar lo que es un bosque ripario, también se le llaman bosques de galería, son aquellos bosques que se establecen a lo largo de ríos o quebradas. En el bosque seco tienen una enorme importancia porque funcionan como verdaderos oasis. Yo les daba el ejemplo de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, que en su mayor parte está dominada por bosque seco secundario. Pero ustedes llegan al río, se llama el río Cabullo. El río Cabullo es una piscina natural. Ahí cambia la estructura del bosque, cambia la fisonomía. Usted puede estar en la mitad de la estación seca y el bosque ripario de galería se va a mantener siempre verde, en tanto el río mantenga el agua. Entonces, son bosques que cumplen una función esencial en el bosque seco porque sirven como un ambiente de refugio para la flora, para la fauna, sirven como un medio en que el bosque seco también se puede regenerar
porque albergan muchos árboles semilleros. Y generalmente la gente en centros urbanos mantiene los bosques riparios. Son uno de los poquitos hábitats que todavía permanecen en las ciudades. Bueno, el artículo termina con discutiendo o mencionando algunos casos de regeneración exitosa. Aquí les pongo uno de los edificios del Parque Nacional Guanacaste y la Estación Biológica Volcán Cacao. Hay dos ejemplos de regeneración exitosa del bosque seco, de restauración exitosa. Uno es el Parque Nacional Santa Rosa. Esta es la vista desde el Monumento a los Héroes, donde tenemos bosque seco continuo hasta los picos volcánicos. Y el Parque Nacional Santa Rosa forma parte de un parque nacional mucho más grande que se llama Parque Nacional Guanacaste. Son ejemplos de regeneración, restauración exitosa. Y aquí tenemos a Daniel Jansen y a su esposa Winnie Howard trabajando. Vean que estas bolsitas tienen orugas. Las orugas las han colectado en los bosques nubosos de las montañas. Y esas orugas requieren una conexión continua porque se vienen a alimentar ya cuando son adultos o mariposas, polillas, en el bosque seco de Santa Rosa. Entonces, es un ejemplo en donde no solamente se desarrolló un programa de educación con las comunidades alrededor del parque, donde se han suprimido los fuegos y donde además se han generado beneficios económicos, se ha integrado a esas comunidades que trabajan como educadores ambientales, que han trabajado también como guardaparques, como también en las estaciones forestales para regenerar el bosque. Es un proceso de integración bastante interesante que inició Jansen por ahí de finales de los 80 y inicios de los 90. También hay que mencionar a la red TropiDrive, que es coordinada por Arturo Sánchez Azufeifa y que viene a aglutinar científicos que monitorean el crecimiento de los árboles utilizando sensores remotos, como la técnica de eddy covariance, la técnica, bueno, tienen torres donde miden la emisión de gases, miden la fijación de carbono, y esto información lo colectan, si no in situ, a través de computadoras que almacenan la información, también a través de satélites. Entonces, es un proyecto muy interesante de punta que está examinando cómo funciona y cómo se regenera y cómo secuestra carbono el bosque seco. Tienen un sitio en internet, tienen un Facebook. Yo les animo a que lo exploren porque también hay muchas oportunidades de investigación y de hacer estudios en Alberta. Y al menos un par de nuestros estudiantes se han ido a hacer su doctorado con Arturo. Todavía hay muy poca gente estudiando sabanas. Aquí voy a mencionar dos. Uno de ellos es Esteban Jiménez, que estudió las sabanas secas de Miravalles. Y Luis Guillermo Artavia, que no tengo una foto de Luis Guillermo, no me explico por qué. La mejor que pude conseguir es esta, donde está examinando la penetración de raíces en pastos en las sabanas húmedas de Buenos Aires. Falta mucha gente de estudiar estos ecosistemas estacionales que muchas veces se experimentan estaciones secas muy prolongadas y que están asociadas a ecosistemas secos, al bosque seco. Falta mucha investigación. De hecho, las sabanas son, en mi opinión, un tipo de hábitat que ha sido, si no fuera por ellos, olvidados y a veces ni siquiera salen como listadas dentro de los ecosistemas de Costa Rica. Bueno, ¿qué desafíos enfrenta el bosque seco? Primero que todo, el cambio climático, porque muchas de estas áreas han sido expuestas a un aumento de temperatura, a una fluctuación de lo que es las lluvias y a una pérdida de la sincronicidad. Estos bosques son muy sincrónicos. La producción de hojas, la producción de flores, siguen horarios muy estrictos. Y con el calentamiento global y en general con el cambio climático han perdido esa sincronicidad. También son ambientes que todavía están muy expuestos a la expansión urbana.
a la expansión de las carreteras. Actualmente la carretera que atraviesa o que está al frente de Santa Rosa va a tener 4 carriles y es muy probable que los efectos sean, si no catastróficos, al menos muy serios para el paso de la fauna. No hay que olvidar el peligro del fuego. Yo soy de la idea de que Costa Rica mantiene una cultura del fuego que es negativa, donde la gente utiliza el fuego como una forma de eliminar la vegetación, de controlar la sucesión, de eliminar basura. Y estos fuegos, pues convenientemente se hacen durante la estación seca, cuando las condiciones del viento, de humedad, de cantidad de material combustible, pues hacen posible que los fuegos sean catastróficos. Pues como les menciono, es muy frustrante trabajar en procesos de reforestación y luego tener un fuego que destruye todo ese esfuerzo en cuestión de horas. Pues tenemos que cambiar la cultura del fuego. También el cambio climático está induciendo la pérdida de diversidad. Aquí les dejo un link a el suplemento Ojo al Clima del periódico Universidad que habla de la pérdida de insectos en el bosque. Y aquí está el artículo de Janssen, que lo vamos a discutir para la próxima semana. Yo luego se los pongo en el Drive y en mediación virtual. El artículo se llama ¿Dónde se habrán ido los insectos tropicales? Y es que desde hace unos cuantos años atrás se ha visto esa pérdida paulatina de insectos que cada vez son menos, no solamente en números, sino también en diversidad de especies. Muy bien, no sé si tienen preguntas, creo que vamos a terminar acá. Como les mencionaba,